La dama del perrito. De Anton Chejov. Capítulo primero. Entre las gentes del lugar, corría desde hacía unos días el rumor de que en la playa había hecho su aparición una nueva paseante, una dama con un perrito. Dmitri Dmitrich Gurov, que llevaba ya unas semanas instalado en Yalta, y comenzaba a resentirse de la rutina, de ver siempre las mismas caras, sintió un vivo interés por aquella novedad. Sentado en uno de los pabellones, se fijó de inmediato en aquella mujer joven, tocada con una gorra de lana, que cubría su rubio cabello, y seguida de cerca por un perrito blanco. Después volvió a verla en el parque, en los jardines, y se percató de que, en sus paseos, iba siempre sola, acompañada únicamente por el simpático animalito. Nadie parecía conocer su identidad, y todos se referían a ella simplemente como la señora del perrito. Gurov se dijo que, dada la soledad de ambos, podría muy bien tratar de entablar amistad con ella. Gurov, aunque era todavía un hombre joven que no rebasaba la treintena, contaba ya con una hija adolescente y dos niños en edad escolar. Se había casado cuando aún estaba cursando sus estudios universitarios, y ahora parecía tener muchos años menos que su esposa. Esta era una mujer alta, de pobladas cejas oscuras como su cabello, que mantenía la espalda siempre muy recta, y cuyo modo de conducirse era grave y comedido. Ella decía de sí misma que era una intelectual. Leía mucho, escribía con cuidada ortografía y no empleaba nunca diminutivos. Sin embargo, su marido la juzgaba poco inteligente y carente de elegancia. Incluso sentía hacia ella cierto temor, y trataba de pasar fuera de casa la mayor parte del día. Desde hacía tiempo, Gurov le era infiel, había mantenido muchas relaciones fuera del matrimonio que no siempre habían sido satisfactorias. Quizá, sus malas experiencias con las mujeres eran la causa de que tuviera de ellas muy mal concepto, y que al referirse al sexo femenino siempre lo hiciera despectivamente como raza inferior. Y sin embargo, a pesar de su aparente desprecio, no podía vivir sin ellas. En realidad, las prefería a los hombres, en cuya compañía se aburría enormemente y con los que su conducta se volvía distante y a veces brusca. En cambio, con ella se relajaba, podía hablar de cualquier cosa, y bromear o permanecer callado sin sentirse incómodo. En Gurov, en su aspecto y en su manera de ser, había algo indefinible que atraía a las mujeres, y él, consciente de esa fascinación involuntaria que ejercía sobre ellas, se dejaba arrastrar por la que el bello sexo ejercía a su vez sobre él. Sin embargo, hacía unos años, había vivido un amor frustrado y doloroso, y de esa experiencia, extrajo un aprendizaje. Toda relación, que en un principio proporciona la alegría y el placer de una agradable aventura, con el paso del tiempo, no puede dejar de ser vivida como algo problemático, por alguien como Gurov, un moscovita amante de la tranquilidad. Pero el recuerdo de sus desilusiones en el terreno amoroso, se le borraba de la memoria, en cuanto una mujer atrayente se le cruzaba en el camino, y él sentía nacer de nuevo en su pecho la ilusión y el gozo de vivir. Una noche, se encontraba Gurov cenando en el jardín del hotel, cuando llegó la señora rubia, acompañada por el perrito, y ocupó una mesa cercana a la suya. Todo en ella, su porte, su indumentaria, sus modales, revelaba que, sin duda, se trataba de una dama casada, de la alta sociedad moscovita o petersburguesa, y su actitud retraída, permitía imaginar que, probablemente, era la primera vez que viajaba sola, y que esa soledad la incomodaba. A los oídos de Gurov,
habían llegado rumores sobre la relajación moral que impera en esos lugares de descanso y veraneo, rumores a los que él no daba crédito, nacidos sin duda de la mente ociosa de esas personas que en todas partes ven el pecado, porque quizás ellas mismas querrían pecar. Sin embargo, esa noche, sintiendo tan próxima la presencia de aquella mujer solitaria y anónima, pensó en lo fácil que sería abordarla, e iniciar con ella una relación fácil y sin complicaciones, un romance fugaz, que diera algo de color a aquellos días tediosos. En el perrito que acompañaba a la señora, encontró Gurov el pretexto perfecto para un acercamiento. Llamó al animalito para que se le acercara, pero cuando quiso acariciarlo, éste empezó a gruñir. Gurov le amenazó cariñosamente con un dedo, y todo el tiempo sintió los ojos de la dama fijos en él. No tenga miedo, no muerde, dijo la mujer, apartando de inmediato la mirada con timidez, mientras su rostro se cubría de rubor. ¿Puedo darle una golosina al animalito?, preguntó Gurov, a lo que la dama respondió con un leve gesto afirmativo de la cabeza. ¿Lleva mucho tiempo en Yalta?, siguió Gurov. Apenas una semana, contestó ella. En cambio yo llevo ya 10 días de tedio y rutina. Durante un minuto reinó el silencio y luego la dama, sin mirar al hombre, dijo: Los días parecen volar aquí, pero a la vez, una no sabe cómo llenarlos. Cierto, respondió Gurov, es como alguien que vive en un pequeño pueblo, donde nunca pasa nada, y no se aburre nunca. Pero llega a un lugar cosmopolita como este, y no deja de quejarse, ¡qué aburrimiento! Como si viniera de San Petersburgo. La dama rió suavemente, y después continuaron cenando, sin mirarse ni hablarse en ningún momento, como si no se conocieran en absoluto. Pero cuando llegó la hora de retirarse, se marcharon juntos, e iniciaron una de esas charlas intrascendentes, propias de la gente en vacaciones, que no tiene responsabilidades inmediatas, y le es indiferente qué decir, o a dónde dirigirse. Caminaban lentamente, sin rumbo fijo, y comentaban lo hermosa que era la luz del crepúsculo, tiñendo de dorado y malva el agua del mar, o el calor que había quedado prendido en el aire, tras un día tan cálido como el que habían vivido. Después, Gurov le habló de sí mismo, le dijo que era de Moscú, donde tenía 2 casas, le habló de sus estudios de filología en la universidad, y de su actual trabajo en la banca, de sus aspiraciones juveniles en el mundo de la ópera, que pronto abandonó. Ella, a su vez, le explicó de su educación en Petersburgo, y cómo luego se trasladó a la localidad de S., tras contraer matrimonio, hacía ahora 2 años. También le dijo que tenía proyectado pasar un mes en Yalta, y que su marido se reuniría allí con ella, para tomarse unos días de descanso. Sobre la ocupación de su marido, no parecía muy segura, no sabía con certeza si trabajaba en el gobierno provincial, o en la dirección del CEMSO, y su ignorancia al respecto la hizo reír. Finalmente, Gurov supo que el nombre de la dama era Anna Sergeyevna. Ya en su habitación, Gurov rememoró cada detalle del paseo, y pensó, con el corazón feliz, que mañana se verían de nuevo. Acostado en el lecho, escrutando la oscuridad con los ojos abiertos, pensó en la juventud de Anna Sergeyevna, que no hacía tanto tiempo, aún era una colegiala como ahora lo era su hija. Esa juventud se revelaba en su actitud tímida,
y en la inseguridad de su risa y de su voz, al dirigirse a desconocidos. Evidentemente, no estaba acostumbrada a desenvolverse sola en determinadas situaciones, y de qué modo responder a las atenciones de un hombre, que la miraba y hablaba con una intención inequívoca, que ella no podía por menos que adivinar. Gurov recordó la delicadeza de sus facciones y de su cuello, el hermoso color de sus ojos claros. Se adivina en ella una especie de tristeza, pensó, antes de quedarse dormido. Capítulo 2. Había transcurrido ya una semana, desde el primer encuentro entre Gurov y Anna Sergeyevna. Aquel era un día festivo, en el que el calor bochornoso hacía difícil permanecer en el interior de las casas, pero que tampoco invitaba a salir al exterior, debido al viento, que levantaba remolinos de polvo y hacía volar los sombreros. Con aquel clima, uno tenía sed, todo el tiempo, y Gurov entraba a menudo en el pabellón, y le ofrecía a Anna Sergeyevna bebidas frescas o helados. A nadie le apetecía hacer otra cosa, más que estar sentado a cubierto y tomar cosas frías. Por la tarde, cuando el viento se hubo calmado un poco, salieron a pasear, y se llegaron hasta el puerto, para ver llegar el vapor. A aquella hora, había muchos otros paseantes, algunos de ellos con ramos de flores, como si hubiesen ido a recibir a algún viajero del barco. Y se podían ver con claridad las dos particularidades que caracterizaban a la gente elegante de Yalta. Las damas de cierta edad vestían como muchachas jóvenes, y entre los hombres abundaban los uniformes de general. El vapor tardó en llegar a puerto, debido al estado agitado del mar. Ya había anochecido, cuando inició las lentas maniobras para poder atracar. Anna Sergeyevna contemplaba la escena a través de sus impertinentes, fijándose en los pasajeros del vapor, como si esperase encontrar a alguien conocido, y cuando volvía sus ojos hacia Gurov, estos brillaban. Hablaba mucho, haciendo preguntas absurdas, que parecía olvidar al cabo de un momento. Después, aturdida, perdió los impertinentes, al dejarlos caer. Ya era noche cerrada, y no se podían distinguir los rostros de la gente, que comenzaba a dispersarse. El viento se había calmado por completo, pero Gurov y Anna Sergeyevna no se movían, como si esperasen que alguien más descendiese del vapor. Ahora, ella permanecía silenciosa, oliendo las flores y sin mirar a Gurov. Este dijo: «El tiempo ha mejorado. ¿A dónde vamos ahora?». Ella no contestó. Entonces, Gurov la miró fijamente a los ojos, y abrazándola, la besó en los labios, mientras aspiraba el fresco perfume de las flores. Después, inquieto, paseó la mirada a su alrededor, temiendo que alguien pudiera haberles visto. «Vamos al hotel», dijo en un susurro. Y emprendieron con prisa el camino. En la habitación de Anna Sergeyevna, hacía un calor sofocante, y en el aire flotaba la esencia del perfume, que ella había comprado en una tienda japonesa. Gurov la miraba, y pensaba, qué personas tan distintas encuentra uno en este mundo. Aún conservaba el recuerdo de aquellas mujeres que lo amaron despreocupadamente, agradecidas por la felicidad que él les brindaba, aunque ésta fuera breve. También recordaba a las que, como su propia esposa, convertían el amor en algo trascendente y ceremonioso, cuajado de conversaciones profundas, y con un matiz de falsedad y afectación, que parecía expresar algo que no era amor ni pasión, sino algo más significativo. Tampoco había olvidado a las 2 o 3 mujeres, muy bellas y muy frías, en cuya forma de amar había algo de rapacidad,
del ávido deseo de extraer de la vida más de lo que ésta puede ofrecer. Eran autoritarias y caprichosas, y cuando Gurov comenzaba a perder el interés por ellas, la misma belleza que antes le atrajo, suscitaba ahora su aversión. Pero ahora era diferente. La juventud de Anna Sergeyevna, su inexperiencia y su turbación, aportaba a la escena una sensación de desconcierto, como si de pronto alguien hubiera llamado a la puerta. Anna Sergeyevna, esa dama del perrito, reaccionó ante lo sucedido de un modo particular, lleno de gravedad, considerándolo, al parecer, como su caída, y esto lo convertía todo en algo extraño e impropio. Su rostro, enmarcado por sus largos cabellos, reflejaba una tristeza y aflicción, que la hacía parecerse a la pecadora de algún grabado antiguo. Hice mal, dijo ella, ahora usted será el primero en no respetarme. Gurov cortó una tajada de la sandía que había sobre la mesa, y comenzó a comérsela despacio. Durante media hora, ninguno de los dos habló. Anna Sergeyevna estaba conmovedora, había en ella la pureza de la mujer buena y sencilla, que apenas sabe nada de la vida. La tenue luz de la bujía, que ardía sobre la mesa, iluminaba su rostro, mostrando su expresión apesadumbrada. ¿Y por qué no habría de respetarla?, preguntó Gurov, no sabe lo que dice. Que Dios me perdone, dijo ella con los ojos llenos de lágrimas, es horrible. Habla como si necesitara justificarse, dijo Gurov. ¿Justificarme?, repuso ella. No, eso no es posible. Soy mala y me desprecio a mí misma, y no pretendo buscar una justificación a mis actos. No es a mi marido a quien engañé, sino a mí misma. Desde hace mucho tiempo, que me engaño. Mi marido puede ser un hombre bueno y honrado, pero es un lacayo. Ignoro lo que hace o a qué se dedica, pero sé que es un lacayo. Cuando me casé con él, yo tenía 20 años, y me atormentaba la curiosidad, presentía que debía de existir algo mejor. Hay una vida distinta, me decía a mí misma, y quería vivirla. Vivir, vivir. Me quemaba la curiosidad. Usted no puede comprenderme, pero lo juro por Dios que llegó un momento, en que ya no podía aguantar más. Le dije a mi marido que estaba enferma, y vine aquí. Y aquí he estado desde que llegué, vagando de un lado para otro aturdida, como una loca. Y ahora, me he convertido en una mujer mala, despreciable, a quien nadie puede ya respetar. Gurov estaba ya cansado de escucharla, irritado por el tono ingenuo que empleaba para expresar un arrepentimiento que, a su juicio, estaba tan fuera de lugar. De no ser por las lágrimas que veía en sus ojos, hubiera creído que todo aquello no era más que una comedia. No la entiendo a usted, dijo Gurov suavemente, ¿qué es lo que quiere entonces? Ella ocultó su rostro en el pecho de Gurov, estrechándose contra él, con ternura. Créame, créame se lo ruego, dijo ella. Amo la vida pura y honesta, odio el pecado. Yo misma no sé lo que hago. La gente suele decir en estos casos, que el demonio los ha tentado. También puedo decirlo yo ahora. Vamos, vamos, cálmese, murmuró Gurov. Él, miraba sus ojos asustados, y la besaba dulcemente, hablándole con cariño. Ella, poco a poco, se fue tranquilizando hasta que, finalmente, volvió a estar alegre, y acabaron riéndose los dos. Cuando salieron, no había nadie en las calles, y la ciudad presentaba un aspecto fantasmal.
Las olas rompían ruidosamente contra la orilla, y cerca de ella se balanceaba una barca al ritmo del oleaje, mientras la linterna que había dentro de ella emitía una luz parpadeante. Tomaron un coche, y fueron hasta Oreanda. Durante el trayecto, Gurov le dijo: «He visto su nombre en la recepción del hotel. Von Dideritz». ¿Su marido es alemán? No, contestó ella, creo que su abuelo sí lo era, pero mi marido es ruso ortodoxo. Cuando llegaron a Oreanda, se sentaron en un banco próximo a la iglesia, mirando hacia el mar. La bruma matinal era tan densa, que apenas podía distinguirse Yalta en la distancia. Espesas nubes blancas yacían inmóviles sobre las montañas. Todo era quietud, no se movía ni una hoja, solo se oía el canto de las cigarras y el monótono ruido del oleaje, que parecía estar hablando de paz, de ese sueño eterno, que, tarde o temprano, a todos nos llega. Ese mismo sonido debía oírse ya cuando ni Yalta ni Oreanda existían todavía, como se oye ahora, y como se seguirá oyendo sin cesar, cuando nosotros ya no existamos. Y en la constancia de esa indiferencia del mundo, hacia nuestra vida o nuestra muerte, se oculta tal vez la garantía de nuestra eterna salvación, del movimiento incesante de la vida sobre la tierra, del progreso imparable hacia la perfección. Sentado junto a aquella joven mujer, a la que la luz del amanecer confería un aire tan encantador, hechizado por la belleza natural que los rodeaba, el mar, las montañas, el cielo azul, Gurov pensó lo hermoso que es todo en este mundo, todo excepto lo que pensamos o hacemos cuando olvidamos nuestra dignidad humana, y los altos designios de nuestra existencia. Un hombre pasó cerca de ellos, un guarda probablemente, los miró, y siguió adelante. Y este detalle, también les pareció lleno de belleza y misterio. Luego, vieron un vapor procedente de Teodosia, cuyas luces brillaban, confundidas con las del amanecer. «Hay gotas de rocío sobre la hierba», dijo Ana Sergeyevna, después de un largo silencio. «Sí. Es hora de volver», contestó Gurov. Y volvieron a la ciudad. Desde entonces, volvieron a verse todos los días. Se encontraban al mediodía, para almorzar juntos, luego paseaban contemplando el mar. Ella se quejaba de dormir mal, y de sentir palpitaciones en el corazón. Le hacía a Gurov siempre las mismas preguntas, instigada por los celos, o por el miedo de que él no la respetara lo suficiente. Y a menudo, en los jardines o en la playa, cuando no había nadie cerca de ellos, él la atraía de pronto hacia sí y la besaba apasionadamente. Aquella vida ociosa, aquellos besos en pleno día llenos de cautela y temor, el calor, el olor del mar y el continuo ir y venir de gente desocupada, perfumada y bien vestida, hicieron de Gurov otro hombre. Le decía a Ana Sergeyevna cuán hermosa y fascinadora la encontraba. Se mostraba impaciente y apasionado hasta el punto de no querer separarse de su lado y no dejarla sola ni un momento. Y ella, mientras tanto, seguía pensativa, y continuamente le decía que no la respetaba bastante, que no la amaba lo más mínimo, y que seguramente pensaría de ella, como de una mujer cualquiera. Todos los días, a la caída de la tarde, se iban en coche fuera de Yalta, a Oreanda o a la cascada, y en estos paseos, hallaban siempre un placer nuevo, gozando invariablemente de cada una de sus impresiones, como algo magnífico y soberbio. Esperaban la llegada del marido de Anna para un día próximo, pero llegó una carta suya en la que anunciaba que no estaba bien de salud, y suplicaba a su esposa que volviera lo antes posible. Ana Sergeyevna se apresuró a iniciar los preparativos del viaje.
Es una buena cosa el que yo me vaya, le dijo a Gurov, es el dedo del destino. El día de la marcha, Gurov la acompañó en el coche. En la estación, cuando llegó el tren y sonó la segunda campanada, antes de subir a su vagón, Ana Sergeyevna le dijo: «Déjame mirarte una vez más, otra vez. Así, ya está». No lloraba, pero en su rostro se reflejaba tal tristeza que parecía enferma, los labios le temblaban. «Me acordaré de ti, siempre. Pensaré siempre en ti», le dijo. «Que Dios te proteja, sé feliz. No pienses nunca mal de mí. Nos separamos para no volvernos a ver más, así debe ser, porque nunca debimos habernos encontrado. Adiós». El tren partió rápido, sus luces desaparecieron pronto de la vista, y al cabo de un minuto, ya no se oía ningún ruido, como si todo hubiera conspirado, para hacer terminar lo antes posible aquel dulce sueño, aquella locura. Solo, en el andén, mirando hacia la oscura lejanía en la que el tren desapareció, Gurov escuchó el canto de las cigarras, el zumbido de los hilos del telégrafo, y de pronto le pareció que acababa de despertarse. Pensó que había vivido una aventura más, que también tocaba a su fin, y de la que solo quedaba un recuerdo. Se sintió conmovido, triste y un poco arrepentido. Aquella mujer, que nunca más volvería a encontrar, no fue feliz con él, porque aunque la trató con afecto y cariño, hubo siempre en sus maneras, en sus caricias, una ligera sombra de ironía, la grosera condescendencia de un hombre feliz que, además, casi le doblaba la edad. Ana Sergeyevna siempre le decía que era bueno, distinto de los demás, una persona de elevados sentimientos. Al parecer, él se había mostrado ante ella, no como el hombre que era realmente, sino como otro, y por tanto, sin pretenderlo, la había engañado. Un vago perfume de otoño se dejaba ya sentir en la atmósfera, hacía una tarde fría y triste. «Es hora de que me marche al norte», pensó Gurov al dejar el andén. «Sí, ya es hora». Capítulo 3. En su casa de Moscú, el ambiente era ya de pleno invierno, las estufas estaban encendidas, y por las mañanas estaba tan oscuro, que la niñera tenía que encender la lámpara, cuando los niños tomaban el desayuno, antes de irse a la escuela. Habían empezado las primeras heladas. Cuando cae la nieve temprana, y hacen su aparición los trineos, resulta agradable contemplar la tierra y los tejados blancos, exhalar el tibio aliento, y recordar aquellos inviernos de los años juveniles. Los viejos tilos y abedules, cubiertos de escarcha, tienen una expresión simpática, y están más cerca de nuestro corazón, que los cipreses y las palmeras. Junto a ellos, se olvidan el mar y las montañas. Cuando Gurov regresó a Moscú, se encontró con un hermoso día de nieve. Al pasearse por Petrovka, bien abrigado con su gabán de pieles y sus guantes, al oír el domingo por la tarde el sonido de las campanas, su reciente estancia en Yalta, y la aventura que allí vivió, perdieron todo su encanto. Poco a poco, se sumergió en la vida moscovita. Leía con avidez los periódicos a la vez que afirmaba que sus principios le impedían leerlos. Pronto sintió un deseo irresistible de ir a los restaurantes, a los clubes, a las comidas, aniversarios y fiestas. Se sintió orgulloso de hablar y discutir con célebres abogados, halagado de recibir en su casa a renombrados artistas, de jugar a las cartas con algún profesor en el club de doctores. Hasta podía comerse un plato entero de pescado salado o una col. Al cabo de un mes,
Estaba convencido de que la imagen de Ana Sergeyevna acabaría por cubrirse de una bruma en su memoria, y que solo de vez en cuando, ella le visitaría en sueños, con su conmovedora sonrisa, como había sucedido con otras. Pero pasó más de un mes, llegó el verdadero invierno, y el recuerdo seguía tan nítido, como si se hubiera separado de Ana Sergeyevna el día anterior. Estos recuerdos, lejos de morir, se hicieron cada vez más intensos. En el silencio nocturno de su despacho, al oír las voces de sus hijos estudiando sus lecciones, al escuchar el sonido del piano en un restaurante, o el aullido de la tormenta que llegaba por la chimenea, de golpe, todo lo vivido en Yalta renacía en su memoria. Lo ocurrido en el puerto aquella tarde calurosa, el amanecer brumoso junto a las montañas, el vapor que volvía de Teodosia y los besos. Gurov se levantaba entonces, y durante largo rato paseaba por su habitación, recordando y sonriendo. Luego, sus recuerdos se transformaba en ilusiones, y en su fantasía, el pasado se mezclaba con el futuro. Ana Sergeyevna no se le aparecía ya en sueños, sino que lo seguía por todas partes, como una sombra, como un fantasma. Al cerrar los ojos, la veía como si estuviese viva delante de él, y Gurov la encontraba más encantadora, más tierna y más hermosa en su imaginación, de lo que en realidad era. Y también a sí mismo, se recordaba mejor de lo que realmente había sido entonces. Por la tarde, Ana Sergeyevna lo miraba desde el estante de los libros, desde el hogar de la chimenea, desde cualquier rincón oía su respiración y el roce acariciador de sus faldas. En la calle miraba a todas las mujeres, buscando alguna que se pareciese a ella. Sentía una gran necesidad de compartir con alguien sus recuerdos y sentimientos. Pero en su casa era imposible hablar de su amor, y fuera de ella tampoco tenía a nadie, ni a sus compañeros de oficina, ni a ninguno en el banco podía contárselo. Además, ¿qué les habría dicho? ¿Acaso se había enamorado? ¿Hubo algo de poético, de bello o ejemplar, o simplemente de interesante en sus relaciones con Ana Sergeyevna? No podía hacer otra cosa, por tanto, que hablar vagamente del amor, de las mujeres, y nadie sospechaba nada, únicamente su esposa fruncía sus oscuras cejas y decía: «No te va el papel de conquistador, Dimitri». Una noche, al volver del club de doctores con un oficial, con el que había estado jugando a las cartas, no pudo contenerse y le dijo: «Si supiera usted la mujer tan fascinadora que conocí en Yalta». El oficial subió al trineo y emprendió la marcha, pero de pronto se volvió y llamó: «Dmitri Dmitrich». «¿Qué?», respondió Gurov. «Tenía usted razón esta tarde», dijo el oficial, «el esturión no era fresco». Aquellas palabras tan corrientes llenaron a Gurov de indignación, encontrándolas estúpidas y despreciables. ¡Qué modo tan grosero de hablar! ¡Qué noches más absurdas, qué días más grises y faltos de interés! La afición por el juego de cartas, la glotonería, la bebida, el continuo charlar siempre sobre lo mismo. Todas estas cosas absorben la mayor parte del tiempo de muchas personas, la mejor parte de sus fuerzas, y al final de todo eso, ¿qué queda? Una vida servil, limitada y vacía, trivial e indigna, sin ningún sentido, de la cual ni siquiera puede uno escapar, como si se estuviera encerrado en un manicomio o una prisión. Gurov no durmió en toda la noche, tan lleno de indignación estaba, y todo el día siguiente lo pasó con dolor de cabeza. En las siguientes noches tampoco durmió bien, se sentaba en la cama, pensando, o se levantaba y paseaba de un lado a otro por la habitación. Estaba harto de todo,
de su trabajo en el banco, de su familia, y sin ganas de ir a ningún sitio ni de ver a nadie. En diciembre, durante las fiestas, decidió partir de viaje. Le dijo a su mujer que iba a San Petersburgo a resolver el problema de un amigo, y se marchó a la localidad de ese lugar donde vivía Anna Sergeyevna. ¿Para qué? Ni él mismo lo sabía. Sentía necesidad de ver a Anna Sergeyevna y de hablarle, a ser posible, arreglar una entrevista con ella. Llegó a ese por la mañana, y tomó la que le ofrecieron como la mejor habitación del hotel, una estancia pequeña con una gastada alfombra gris en el suelo, y un tintero cubierto de polvo sobre la mesa, adornado con una figura a caballo al que le faltaba la cabeza. El portero del hotel le proporcionó la información necesaria que Gurov le solicitó. Von Diderich vivía en una casa de su propiedad, en la calle antigua de Goncharny, no muy lejos del hotel. Era una persona acomodada que vivía a lo grande, tenía caballos propios, y era conocido en toda la ciudad. Gurov se encaminó sin prisa a la calle de Goncharny y encontró la casa. Enfrente de ella se extendía una larga verja gris, protegida con clavos. Con semejante valla a la vista, cualquiera tendría ganas de escapar, pensó Gurov, mirando ora las ventanas del edificio, ora la verja. Hoy es un día festivo y el marido probablemente está en casa, cavilaba Gurov. De todos modos, sería una falta de tacto entrar en la casa y sorprenderla. Si le mando una carta, podía caer en manos del esposo, y entonces todo se echaría a perder. Lo mejor será esperar una ocasión propicia. Y a la espera de esa ocasión, Gurov empezó a pasearse arriba y abajo por la calle. Vio a un mendigo que se acercaba a la verja, y a unos perros que salieron a ladrarle. Una hora más tarde oyó el sonido de un piano, débil y apenas perceptible. Probablemente, era Anna Sergeyevna quien estaba tocando. De repente, se abrió la puerta principal de la casa, y salió una viejecita, acompañada del blanco perrito que él ya conocía. Gurov estuvo a punto de llamarlo, pero el corazón empezó a latirle violentamente, y dominado por la emoción, no pudo recordar el nombre del perro. Siguió paseándose, y midiendo la verja gris, una y otra vez, hasta odiarla. Y entonces, le dio por pensar que Anna Sergeyevna podía haberle olvidado, y que, quizás a aquellas horas, se estaba divirtiendo con otro, lo cual, al fin y al cabo, sería perfectamente natural en una mujer joven, que no tenía otra cosa que mirar desde por la mañana hasta la noche, más que aquella condenada valla. Volvió a su hotel, y durante largo rato permaneció sentado en el diván de su cuarto, sin saber qué hacer. Luego comió, y pasó después mucho tiempo durmiendo. ¡Qué estúpido!, exclamó al despertarse, y descubrir que ya era de noche al mirar por la ventana. Sin darme apenas cuenta, me he quedado dormido, y ya es de noche. ¿Qué haré ahora? Se sentó en la cama, cubierta por una barata manta gris como las que usan en los hospitales, y empezó a burlarse de sí mismo, embargado por un terrible fastidio. Al diablo la señora del perro y la dichosa aventura. En buen lío te has metido, Gurov, pensaba. Aquella mañana en la estación, le había llamado la atención un cartel con letras muy grandes. Una obra de teatro de moda, iba a ser representada por primera vez en la localidad. Al recordar esto, se vistió y se marchó al teatro. Es posible que ella suela acudir a los estrenos, pensó Gurov. El teatro estaba lleno.
como en todos los teatros de provincia, había una atmósfera muy pesada, una especie de niebla que flotaba sobre las luces. El gallinero se agitaba ruidosamente. En la primera fila de la platea, los petimetres locales estaban de pie mirando a la gente, antes de levantarse el telón. En el palco del gobernador, su hija, adornada con una boa, ocupaba el primer sitio, mientras que él, oculto modestamente detrás de la cortina, solo dejaba visible las manos. El telón se movía oscilante, y la orquesta afinaba los instrumentos, mientras el público asistente entraba en la sala, y ocupaba sus localidades. Gurov los miraba uno a uno con ansia. Anna Sergeyevna llegó también. Se sentó en la tercera fila, y cuando Gurov la vio, sintió que su corazón se contraía. Comprendió entonces claramente al mirarla, que para él, no había en todo el mundo, ninguna criatura tan querida como aquella mujer sin rasgos notables, con sus vulgares impertinentes en la mano, perdida en la sociedad de provincia. Sí, ella llenaba ahora toda su vida, era su pena y su alegría, la única felicidad que ambicionaba, y al oír la música de la mediocre orquesta y el sonido de los pobres violines provincianos, pensó cuán encantadora era. Pensó, y soñó. Un hombre joven, con patillas, alto y encorvado, llegó con Anna Sergeyevna y se sentó a su lado, inclinaba la cabeza a cada paso y parecía estar continuamente haciendo reverencias. Debía ser sin duda el marido, a quien una vez en Yalta, en un arranque de amargura, ella llamó lacayo. En efecto, había algo de lacayo en su modo de sonreír, almibaradamente, en su pequeña calva y en sus patillas. En el ojal de la chaqueta llevaba una insignia o distinción, que recordaba la chapa de un criado. En el primer descanso, el marido salió a fumar, y Anna Sergeyevna se quedó sola en su butaca. Gurov, que también estaba en la platea, se acercó a ella, y con voz temblorosa y una sonrisa forzada, le dijo: «Buenas noches». Al volver la cabeza, y encontrarse con él, Anna Sergeyevna se puso intensamente pálida, lo miró otra vez, horrorizada casi, y estrujó el abanico y los impertinentes entre las manos, como luchando consigo misma para no desmayarse. Los dos guardaban silencio. Ella seguía sentada, él de pie, asustado por la confusión que su presencia le produjo, y no atreviéndose a sentarse a su lado. Los violines y la flauta empezaron a sonar, y de repente Gurov sintió como si de todos los palcos los estuvieran mirando. Anna Sergeyevna se levantó, marchando rápida hacia la puerta, él la siguió, y ambos empezaron a andar sin saber a dónde iban, a través de pasillos, bajando y subiendo escaleras, viendo desfilar ante sus ojos uniformes escolares, civiles, militares, todos con insignias. Al pasar, veían señoras, abrigos de piel colgados en las perchas, y el aire les traía olor a tabaco viejo. Y Gurov, cuyo corazón latía con violencia, pensó: «Cielos, ¿para qué habrá aquí esta gente y esa orquesta?». Y recordó en aquel instante cuando, después de marcharse Anna Sergeyevna de Yalta, él creyó que todo había terminado, y que no volverían a encontrarse más. Pero, qué lejos estaban del final. Al pie de una escalera estrecha y sombría, sobre la que se leía: «Paso al anfiteatro», se pararon. «¿Cómo me has asustado?», exclamó ella casi sin respiración, todavía pálida y como agobiada. «Estoy medio muerta». «¿Por qué has venido?». «¿Por qué?». «Pero escúchame, Anna, escúchame», repetía Gurov,
rápidamente y en voz baja. Te suplico que me escuches. Ella lo miraba con temor, mezclado de amor y de súplica, lo miraba intensamente, como si quisiera grabar sus facciones más profundamente en su memoria. Soy tan desgraciada. Siguió diciendo sin escucharle. No he hecho más que pensar en ti todo el tiempo, no vivo más que para eso. Y sin embargo, necesitaba olvidar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué has venido? En el piso de arriba, dos colegiales fumaban mirando hacia abajo, pero a Gurov no le importaba nada. Atrayendo hacia sí, a Anna Sergeyevna, empezó a besarle la cara, las mejillas y las manos. ¿Qué estás haciendo?, gritaba ella con horror, apartándolo de sí. Estamos locos. Vete, vete ahora mismo. Te lo pido por lo que más quieras. Te lo suplico, viene gente. Alguien subía por las escaleras. Es preciso que te vayas, siguió diciendo Anna Sergeyevna, y su voz parecía un susurro. ¿Oyes, Dmitri Dmitrich? Iré a verte a Moscú. Nunca he sido feliz, ahora lo soy menos todavía, y nunca, nunca seré dichosa. No me hagas sufrir más. Te juro que iré a Moscú. Pero ahora separémonos, mi amado Gurov, no hay más remedio. Estrechó su mano, y empezó a bajar las escaleras muy deprisa, volviendo atrás la cabeza. Y en sus ojos, él pudo ver que ella era realmente desgraciada. Gurov esperó un poco más, escuchó hasta que dejó de oírse el rumor de sus pasos, y entonces fue a buscar su abrigo, y se marchó del teatro. Anna Sergeyevna empezó a ir a verlo a Moscú. Cada 2 o 3 meses abandonaba ese, diciendo a su esposo que iba a consultar a un doctor, acerca de un malestar que sentía. ¿Y el marido la creía o no? En Moscú, se alojaba en el hotel del Bazar Eslavo, y desde allí enviaba a Gurov un mensajero con una gorra encarnada. Gurov la visitaba, y nadie en Moscú lo sabía. Una mañana de invierno, se dirigía hacia el hotel a verla. Iba con él su hija, a quien acompañaba al colegio. La nieve caía en grandes copos blancos. Hay 3 grados sobre cero, y sin embargo, nieva, dijo Gurov a su hija. Pero esta temperatura solo la tenemos aquí, en la superficie de la Tierra, a mucha más altura de la atmósfera, la temperatura es muy distinta. ¿Y por qué no hay tormentas en invierno, papá?, preguntó la niña. Y le explicó esto también. Hablaba pensando que iba a ver a Anna Sergeyevna, y que absolutamente nadie lo sabía ni, probablemente, lo sabría nunca. Tenía 2 vidas, una visible, abierta y conocida por todos, llena de franqueza relativa y relativa falsedad, una vida igual a la que llevaban sus amigos y conocidos. Y otra que se deslizaba en secreto. Y por una serie de extrañas circunstancias, quizá accidentales, resultaba que cuanto había en él, de verdadero valor, de sinceridad, todo lo que formaba el fondo de su corazón, estaba oculto a los ojos de los demás. En cambio, cuanto había en él de falso, la envoltura en que solía esconderse para ocultar la verdad, como, por ejemplo, su trabajo en el banco, sus discusiones en el club, aquello de la raza inferior, la asistencia junto a su mujer a aniversarios y fiestas, todo eso, ocurría delante de todo el mundo. Desde entonces, juzgó a los otros por sí mismo, no creyendo en lo que veía,
y pensando siempre que cada hombre vive su verdadera vida en secreto, bajo el manto de la noche. La personalidad queda siempre ignorada, oculta, y tal vez por esta razón, el hombre civilizado tiene siempre interés en que sea respetada. Después de dejar a su hija en el colegio, Gurov se dirigió al bazar eslavo. Se quitó abajo el abrigo de pieles, subió las escaleras, y llamó a la puerta. Anna Sergeyevna, vestida con su traje gris favorito, exhausta por el viaje y la espera, lo aguardaba desde la noche anterior. Estaba pálida, lo miró sin sonreír, y apenas había entrado se arrojó en sus brazos. Su beso fue lento, prolongado, como si hiciera años que no se veían. «¿Y bien, qué tal lo vas pasando allí?», preguntó Gurov. «¿Qué noticias traes?». «Espera, ahora te contaré, no puedo hablar», contestó ella, con voz entrecortada. Y realmente no podía, estaba llorando. Se volvió de espaldas a él, llevándose el pañuelo a los ojos. «La dejaremos llorar». «Me sentaré y esperaré», pensó Dmitri, y se sentó en una butaca. Mientras tanto, llamó al timbre, y pidió que le trajeran té. Anna Sergeyevna seguía de espaldas a él, mirando por la ventana. Lloraba de emoción, al darse cuenta de lo triste y dura que era la vida para ambos. Solo podían verse en secreto, ocultándose de todo el mundo, como ladrones. Sus vidas estaban destrozadas. «Ven, deja de llorar», dijo Gurov. Para él, era evidente que aquel amor tardaría mucho en acabarse, que no podía encontrarle fin. Anna Sergeyevna cada vez lo quería más. Lo adoraba, y no había que pensar en decirle que aquello se acabaría alguna vez. Por otra parte, no lo hubiera creído. Se levantó a consolarla, con alguna palabra de cariño, apoyó las manos en sus hombros, y en aquel momento se vio en el espejo. Empezaba a blanquearle la cabeza. Y le pareció raro, haber envejecido tan rápida y tontamente durante los últimos años. Aquellos hombros, sobre los que reposaban sus manos, eran jóvenes, llenos de vida y calor, y temblaban. Sintió compasión por aquella vida todavía tan joven, tan encantadora, pero probablemente no lejos de marchitarse, como la suya. ¿Por qué lo amaba a ella tanto? Siempre había parecido a las mujeres, distinto de cómo era en realidad. Amaban, no a él mismo, sino al hombre que se habían forjado en su imaginación, a aquel a quien con ansia buscaran toda la vida. Y después, al notar su engaño, lo seguían amando lo mismo. Sin embargo, ninguna fue feliz con él. El tiempo pasó, hizo amistad con ellas, vivió con algunas, se separó luego, pero nunca había amado, sería lo que quisiera, pero no era amor. Y he aquí que ahora, cuando su cabeza empezaba a blanquear, se había realmente enamorado por primera vez en su vida. Anna Sergeyevna y él, se amaban como algo muy próximo y querido, como marido y mujer, como tiernos amigos, habían nacido el uno para el otro, y no comprendían por qué ella tenía un esposo, y él, una esposa. Eran como dos aves de paso, obligadas a vivir en jaulas diferentes. Olvidaron el uno y el otro, cuanto tenían por qué avergonzarse en el pasado, olvidaron el presente, y sintieron que aquel amor los había cambiado. Otras veces, en momentos de depresión moral, Gurov se había reconfortado a sí mismo con razonamientos de alguna clase, pero ahora, no le preocupaban estas cosas, sentía profunda compasión,
necesidad de ser sincero y tierno. No llores, querida, le dijo. Ya has llorado bastante, vamos. Ven y hablaremos un poco, arreglaremos algún plan. Entonces discutieron sobre la necesidad de evitar tanto secreto, el tener que vivir en ciudades diferentes, y verse tan de tarde en tarde. ¿Cómo librarse de aquel intolerable cautiverio? ¿Cómo? Se preguntaba Guro con la cabeza entre las manos. Y parecía como si, dentro de pocos momentos, todo fuera a solucionarse, y una nueva y espléndida vida empezara para ellos. Pero ambos veían claramente, que aún les quedaba un camino largo, muy largo que recorrer, y que la parte más complicada y difícil, no había hecho más que empezar. Fin.